Bueno, acá estamos con la gráfica de Verizon, la empresa de comunicaciones. Habíamos planteado una idea de trading hace un tiempito, donde bueno, habíamos aclarado que era una alternativa bastante riesgosa porque no la veíamos con todos los parámetros positivos. Y habíamos puesto una zona de stop en los 33, que finalmente la empresa lo pasó. Es decir, no solo perforó la zona de los 34, que era un piso que había hecho en 2004, sino que bueno, perforó se fue de este piso que teníamos, de los 33. Por lo tanto, bueno, espero que hayan respetado ese stop. La empresa finalmente cayó con mucho volumen. Y fíjense cómo recupera con bastante volumen también. Pero sigue estando dentro de la vela en la que cayó, sigue estando por debajo de este canal bajista que teníamos marcado acá. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, por ahora no hay señales para entrar en la empresa. Seguimos estando bastante por debajo. Las medias móviles no nos dan señales de entrada tampoco. Eh, pero seguimos recalcando que si vemos la gráfica mensual, fíjense cómo la empresa está bastante por debajo de lo que fue su máximo que tocó dos veces en la época del 2000, la época de las .com. Por lo general esos máximos se suelen quitar del análisis porque bueno, fueron bastante extraordinarios. Pero fíjense que 2019 la empresa ya había llegado a la zona de los 60, es decir, antes de lo que fue la caída del COVID y toda la expansión que hubo después del COVID. Bueno, antes de eso la empresa ya había llegado a los 60, por lo tanto no es un precio que sea una locura pensar que pueda llegar. Por ahora estamos lejos, estamos a la mitad del camino. Y fíjense cómo, hoy les decía, está en un piso que había sido techo en el 97. Estuvo en un momento fluctuando por ahí entre el 2002 y el 2011. Y fíjense cómo sale a partir del 2011 y nunca más volvió hasta ahí, hasta, bueno, finalmente que el 2023 más o menos vuelve a esa zona y la vuelve a perforar a la baja. Lo que nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué está pasando con esta empresa? ¿Por qué tiene esta caída tan grande, tan importante? Si hay perspectivas para el futuro para que crezca. En sí este es un sector bastante relegado al mercado. El tema de las comunicaciones son de esos mercados consolidados que en algún momento fueron lógicamente el furor, pero actualmente están un poco olvidados del mercado. Si nos fijamos, esto lo vemos bastante bien en lo que son sus ventas, sus ganancias, perdón. Bueno, también con las ventas que no crecen tanto, pero si nosotros vemos cuánto fueron las ganancias trimestre a trimestre y las ganancias operativas, en este caso, fíjense que se mantienen en un promedio, más allá de algún pequeño salto que pueden llegar a tener en algún año en particular, pero fíjense que no tenemos ni un crecimiento exponencial ni una caída. Es decir, se mantienen dentro de un promedio propio de bueno, empresas ya bastante consolidadas. Si nos ponemos a ver un poco los números de la empresa, fíjense que el PER está en 6, está bastante bajo, no solo para lo que es habitualmente esta empresa en su historia, sino para cualquier empresa. Un PER de 6 es bastante bajo, es decir, nos estaría dando señal de entrada. Piensen que están pagando $6 por cada dólar de ganancia que nos da la empresa. Pero bueno, si vamos a lo que son otras cuestiones como la deuda equity, bueno, esto está bastante malo, tiene una relación casi del doble de deuda en un contexto también de encarecimiento de la deuda. Por lo tanto, esto es bastante negativo y hay que tener bastante en cuenta esta deuda elevada que tiene la empresa. Podríamos por ahí ver qué tan corta o larga es la deuda. La cobertura de interés está bastante bien, y lo que son las relaciones del balance son bastante bajos, están por debajo de 1. Es decir, si la empresa tiene algún problema en este momento, difícilmente puede responder a todas sus obligaciones. Sin embargo, si nos vamos a lo que es los márgenes operativos de la empresa, tiene un margen neto del 15%, lo cual es bastante bueno. Es decir, de todas las ventas, después de todas las deducciones, le queda un 15% de margen.
Fíjense que ya el margen bruto le queda un 56, margen operativo 22, es bastante bueno eso, sobre todo en un mercado donde por ahí es difícil de establecer esos márgenes. Es cierto que no hay muchas empresas con las que pueda competir, pero sí son empresas con mucha inversión de capital constante. Un 15% está bastante bien. Tengamos en cuenta que si vemos lo que son la parte financiera de la empresa, no sé si lo teníamos acá ya, sí, fíjense que también lo importante es ver la relación entre los márgenes operativos y no operativos. Fíjense que los operativos están bastante por debajo, son salidas, en realidad casi siempre tienen resultados negativos y representan más o menos un 10%, de un 10 o un 15% en lo que son sus ganancias operativas. Por lo tanto, podemos decir que la empresa se mueve principalmente por sus beneficios de su actividad principal y no por cuestiones extraordinarias. ¿Qué hay que tener en cuenta de esta empresa? Bueno, esta empresa, si vemos un poco los balances, fíjense, tenemos que en el último tiempo, vamos al flujo, lo que es el flujo de caja, en el último tiempo en la empresa, fíjense, acá tenemos año 2021, los 12 meses, después tenemos las 4 entregas de los balances del año 2022 que se van acumulando y finalmente la última entrega que fue en marzo de este año, el 31 de marzo. Fíjense cómo tenemos acá los gastos del CAPEX, que se conocen, son las inversiones de capital que hace la empresa. Bueno, han aumentado considerablemente un año y el otro, un 2,8 billones de dólares, es bastante interesante. Y sigue incrementándose. Fíjense cómo este trimestre entregó mayor CAPEX que el anterior. ¿Qué es CAPEX? Todas inversiones que hacen las empresas en equipos para aumentar su capacidad. Esto lógicamente está relacionado con la idea de la empresa de instalación de nuevos equipos que están relacionados con la tecnología 5G. Que esto, si lo vemos en el balance, vemos cómo se incrementan más que nada los equipos, plantas y equipos. Vemos cómo pasan de 289 a 310 en el tercer trimestre, es decir, desde el diciembre del 2021 a marzo del 2023 tenemos 310 de lo que es planta y equipos. Es decir, esto es lo que está haciendo la empresa, está reinvirtiendo su capital. Y lógicamente esto por ahí genera, reinvertir en capital genera una disminución en lo que es el flujo de caja libre, es decir, el flujo que la empresa por ahí tiene disponible para distribuir a sus accionistas. En sí, si vemos cuál es la importancia de Verizon en la industria, compite principalmente con la empresa AT&T, que Verizon tiene un 35% de participación del mercado más o menos y su competidora un 33%, seguido un poco más abajo por T-Mobile, que más o menos el 17%, y bueno, ya las otras tienen una relación bastante más baja. Ten en cuenta que la tercera competidora está con la mitad de participación del mercado que estas dos. Es decir, básicamente el mercado se divide en estas dos, el 70% del mercado se divide en estas dos y son las principales competidoras. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que esta empresa está invirtiendo, está apostando que de acá a unos años pueda tener un incremento en los ingresos relacionados con esto de la tecnología 5G. Si nosotros nos fijamos lo que es su estado de resultados, tuvimos una pequeña baja en lo que son las ventas este primer cuatrimestre, 32 millones, sí, contra 33 que habíamos tenido el cuatrimestre anterior. Una cuestión importante y bastante interesante de esta empresa es que si nos fijamos, estos son los dividendos que paga la empresa. Fíjense, tenemos desde el año 2003, 2004 más o menos. Fíjense cómo van incrementándose los dividendos que paga de manera casi lineal, ¿no? Es decir, prácticamente la empresa todos los años va incrementando lo que paga de dividendo de manera bastante
cierta, ¿no? Es bastante fácil predecir cuánto va a crecer si tenemos en cuenta que crecen de manera lineal. Por lo tanto, eso es bueno para la empresa, que la empresa dedique, le dedique a sus inversores rendimiento, les reparte el dividendo. Si nos fijamos lo que son el pago que tenemos, fíjense que bueno, un 90%, 44%, 55%, es decir, la empresa por lo general paga en promedio un 50% de las ganancias por acción que tiene. Lógicamente, como ya he dicho, que en este momento que está invirtiendo, por ahí no queda tanto flujo de caja libre para repartir, pero a pesar de eso la empresa sigue pagando un dividendo de 2,61, 2,57, etc. Y fíjense que ese rendimiento siempre está en torno al precio de mercado, ¿no? Ese rendimiento con respecto al precio de mercado está en torno al 4% más o menos. Actualmente se fue a 8 porque lógicamente el precio de la acción cayó en el mercado y los dividendos que reparte se incrementaron, entonces esto ha hecho explotar el rendimiento que estamos obteniendo solo por cobrar dividendos, es decir, sin tener en cuenta el movimiento de precios del activo. Bueno, acá vamos a plantear los tres escenarios que habíamos propuesto. Fíjense que establecimos como una especie de flujo de caja del inversor, donde tenemos en cuenta, bueno, a lo largo de 5 años de inversión tenemos en cuenta los dividendos que va obteniendo la empresa, cómo se incrementan año a año esos dividendos. Nosotros vemos que si tenemos en cuenta los dividendos de la empresa y las ganancias por acción se incrementan más o menos un 8% anual desde el 2004, más o menos, tanto los dividendos como las ganancias. También tenemos en cuenta el pago que se realiza sobre las ganancias obtenidas en la cuenta de resultados, es más o menos un 50%. En el primer escenario, lógicamente, el promedio que más o menos mantiene la empresa es del 50%. El precio de la acción de 34, este es el precio actual. Después tenemos el precio futuro, que va a estar establecido en función de un PER que nosotros definimos discrecionalmente, no, porque consideramos, bueno, en este caso consideramos 20, pero eso lo vamos a ir modificando. Entonces, a partir de todos estos datos, podemos establecer un flujo de cajas del inversor, donde primero paga la acción del mercado de $34, después va cobrando los distintos dividendos y finalmente en el quinto año puede valorizar su cartera o vender su acción en función, bueno, de estos ratios que nosotros establecimos, y eso le va a dar lógicamente un rendimiento anualizado en dólares. Entonces, dentro de los tres escenarios que establecimos, uno es el escenario positivo, el otro es un escenario medio y otro un escenario malo. Tengan en cuenta que, por empezar, lo primero que dijimos, los dividendos crecen, pero al 1,5%, no al 8% como tiene en promedio la empresa. En realidad no es el 8%, sino que es el crecimiento exponencial que tiene la empresa desde hace 12 años. Establecimos 1,5 para tener un cierto margen de seguridad y poder decir, bueno, la empresa no le va tan bien como en los últimos 12 años en lo que son los dividendos o en las ganancias por acción. El pago con respecto a las ganancias por acción se mantiene en el 50% y el PER llega a un equilibrio. Este equilibrio lo establecimos nosotros de 20 porque consideramos que es una relación entre lo que pagamos y lo que nos da de ganancia por año una empresa, es decir, la relación entre cada dólar que yo pago por cada dólar de ganancia. Consideramos que de equilibrio, obviamente que hay empresas que por momentos esto se va por arriba de 20, está en 30, 40, incluso hay algunas, sobre todo las tecnológicas, que se van mucho más, pero 20 nos parece un precio bastante razonable. En función de eso es que establecimos, bueno, el primer año el accionista paga la acción, cobra los dividendos y finalmente cuando vence tiene una empresa que en el quinto año, perdón, no cuando vence, sino en el quinto año, un precio de 112 a ese PER. Esto nos da una ganancia por acción en dólares del 32% anual, es decir, no total, sino año a año. En el escenario medio, planteamos que los dividendos quedan estancados, es decir, ya no crecen los dividendos, se mantiene el pago del 50%, pero el PER se mantiene en los valores actuales, es decir, en 6. Esto nos da un flujo de caja donde todavía termina teniendo un rendimiento positivo, lógicamente mucho más bajo, pero
del 6% anual, lo cual es bastante considerable. Y el tercer escenario, el escenario malo, es que consideramos que las ganancias caen a la mitad, el payout se recorta a la mitad también, fíjense que ahora es del 25%, y el PER se mantiene en los niveles que está actualmente la empresa. Esto nos da, con el flujo de caja, el descuento, una TIR del 2% anual. Esos serían los tres escenarios posibles, teniendo en cuenta que la empresa puede, aunque sea, mantener su nivel de ventas y su nivel de eficiencia.